Buenas, soy Axel Diera. Yo le reacciono el capítulo número 10 de Seishon Butayarowa wa Santa Claus no Yume wo Minai, o mejor conocido como Un bribón no sueña con Santa Claus. Y bueno, en el episodio anterior veíamos cómo pues nuestro queridísimo Sakuta intenta lidiar pues con la situación de Sarita, viendo cómo pues poco a poco va descubriendo pues ahí cositas con respecto pues a la situación pues de esta chica y tal. Recordemos pues que había mencionado cómo pues su síndrome de la pubertad había iniciado cuando le rompieron el corazón. ¿Y quién le resulta? O sea, que le terminó rompiendo el corazón a esta muchachita, nada más y nada menos que el chico. O sea, que aparentemente se ha enamorado de Futaba. Y justamente la terminó prácticamente, bueno, terminó entre comillas, rechazándola precisamente, o sea, por su enamoramiento pues con esta misma, y esta misma también contándonos el hecho de cómo pues este tipo se le había declarado, haciendo que las cosas pues terminan dando un giro muy curioso, la verdad. Y bueno, para decir que muy pequeño el mundo es, y muy interesante pues ahí la verdad. Aunque después de que Sakuta termina hablando pues con esta chica, descubrimos que probablemente tal vez sus sentimientos no hayan sido pues tan verdaderos, al menos de lo que nos han terminado mostrando, al menos de lo que nos han estado queriendo pues ahí contar y tal. Ya que realmente la razón por la que esta, o sea, por la que Sarita se terminó interesando pues en este chico es por la forma en que la gente pues terminaba mencionando cómo ellos pues hacían buena parejita. Un clásico, la verdad, es la típica de ver a dos personas desde que se llevan bastante bien y bueno, ya los terminan pues ahí chipeando. Pero cuando sucedió lo de Futaba vemos que esto le terminó pues ahí quebrando todas las expectativas y tal, y es por eso que aparentemente tiene ahí cierto rencorcillo, o sea, con nuestra queridísima Futabita. Así que aún con eso también averiguamos que el síndrome de la pubertad no tiene nada que ver, o sea, con el hecho pues de atraer ahí a los chicos y tal. Así que la otra idea es que justamente sea ahí un cambio pues en personalidad, o al menos es lo que les digo, o sea, creo intuir y tal. Así que habrá que ver, habrá que ver cómo pues sigue avanzando esta historiecita, a ver si Sakuta logra evitar pues arruinar su víspera de Navidad y tal, aunque gracias a Tokito Kirishima parece que esto pues ya es justamente inevitable. Y justamente pues empeorando las cosillas vemos como pues nuestro Kirishima, bueno, más que empeorar, averiguando un poquito más acerca de Toko Kirishima, vemos como finalmente Sakuta termina descubriendo la verdadera identidad pues de esta misma. Nada más y nada menos que la queridísima Nene, antigua ex ganadora del concurso de belleza aparentemente del año pasado. Así que vamos a ver qué es lo que terminó pasando, ya para que al final alguien tan vistosa de repente pues terminara convirtiéndose pues en un ente, o sea, que prácticamente pues nadie conoce. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Buah, y parece que con esto llegamos a la resolución del arco de nuestra querida Sarita. Y muy interesante, la verdad es que sí sentí un poquito de pena por la tremenda papiada, o sea, que le termina haciendo Mai sin ni siquiera realmente pues ahí intentarlo, siquiera. Y es que, o sea, era evidente que Sarita pues no iba a tener ninguna oportunidad de meterse pues en la relación entre estos dos. Aunque me imaginaba una situación, o sea, más complicada, les digo, o sea, mm,
ya afectando a terceros. Con esto se creía que podría llegar a armarse alguna especie de escándalo ahí que afectara a Mai y tal, pero no, o sea, se fueron pues ahí por lo más simple y bueno, la resolución pues más lógica. Pero bueno, antes de llegar justamente pues a esta partecita, hablemos de lo acontecido pues al inicio de este episodio, donde Sakuta pues obviamente está investigando acerca de la nueva información pues que ha adquirido acerca pues de la identidad de la mismísima Tokito. Acerca pues de esta chica de nombre Nene, que había venido pues aquí a la universidad, se había mudado, había sido contratada aparentemente por una agencia de modelos, había pues ahí para participar en sí, en el concurso de belleza este, y al final parece que de repente simplemente pues desapareció. O al menos eso es para todos los demás, a excepción pues de nuestro querido Sakuta. Bueno, también desapareció para él porque para él pues no termina habiendo pues más información acerca de ella pues desde abril. Así que muy seguramente es cuando terminó iniciando su síndrome de la pubertad. Pero mientras esto sucede, obviamente, pues debe continuar ahí trabajando pues en el asunto de la mismísima Sarita. Antes de eso, vemos cómo pues termina hablando con su otra estudiante, la chica esta. O sea que sí, evidentemente descubrimos pues que sí está interesada en el otro chico este, que yo no entiendo la verdad. O sea, siempre que te muestran a la típica chica, o sea, que está interesada en el, digamos, torpecillo del salón, y no lo digo, o sea, para, o sea, desvalorando al otro chico y tal, es solo, o sea, que no concibo la idea, o sea, de el atractivo que le puede llegar a encontrar a alguien que se comporta, o sea, de manera tan superficial, podríamos llegar a decir. O sea, que el chico al final, o sea, puede ser un buen tipo y todo lo que quieran y tal, pero, o sea, la manera en que nos lo han mostrado y tal, o sea, el poco tacto, o sea, que termina teniendo ahí en las situaciones y tal, es como que al menos a mí no me parecería absolutamente nada atractivo, la verdad. Especialmente, o sea, para chicas, o sea, como esta, o sea, que parece más centrada en, o sea, en cuestiones más serias que el muchacho. Por eso me parece, les digo, un poquito raro este tipo, pues ahí, de enamoramientos en la adolescencia. Aunque lo curioso es que esta nos desvela como pues al final pues lo evidente, el chico pues va a terminar siendo rechazado como pues era de esperarse pues cuando se termine confesando. Aunque al final termina recibiendo una muy buen consejo, o sea, por parte de Sakuta, la manera pues de atraer pues a un chico pues tan, digamos, superficial como este. Le digo, me da penita, o sea, porque les digo, o sea, a mí en los romances me gusta, o sea, que la gente sea, no digo, o sea, que sea, deba ser un amor así como que, wow, para toda la vida y tal, pero sí, un poquito más sincero, honesto, dentro de lo que pueda llegar a caber, y que no sea algo totalmente superficial, que sí, es cierto que puede empezar de esa manera, o sea, no lo niego y tal, pero como la historia no está centrada o sea, justamente en ver el desarrollo, o sea, de la relación de estos dos, muy seguramente pues no veamos si realmente se profundiza, si es que llega pues ahí a haber algún desarrollo, que lo mismo pasa pues con nuestra querida Futaba y bueno, el otro tipo, o sea que pues ya terminamos ahí viendo un poquito, o sea, de que pueda llegar a tener ahí un poquito pues de oportunidad dentro de toda esta jugada. Pero en fin. Ya después de esto, Sakuta termina encontrándose nuevamente pues con Sarita. Al final, Sakuta pues termina arrojando la toalla, obviamente pues no logrando haber averiguado cuál era el síndrome pues de esta chica, aunque al final pues esta le termina confesando pues exactamente cuál es.
y es aparentemente esta habilidad de clarividencia, pero no la clásica, o sea, de ver el futuro, sino la de poder llegar a ver ahí entre comillas, mente y pensamientos pues de otras personas, pero para ello pues necesita haber recibido pues un impacto bastante grande para que se logre pues hacer ese entrelazamiento cuántico. Muy interesante, y con esto pues se entiende. Al final tampoco terminó siendo el cambio de personalidad, o sea que terminaba pensando, la verdad. Pero bueno, esto explica, o sea, cómo pues es que podía llegar a jugar y encantar, o sea, la demás gente, o sea, justamente sabiendo qué es lo que piensan pues ahí la gente y tal, sabe qué puntos pues ahí manipular y juguetear pues para hacerse más atractiva pues para los otros. Em, Aunque bueno, al final esto termina pues jugándole en contra, ya que también gracias a este entrelazamiento cuántico, este mismo Sakuta podría llegar a ser capaz pues de hacer lo mismo con ella. Y de hecho, prácticamente todos los demás hubieran podido llegar a hacer eso de haber sabido pues ahí la situación. Eh, Estuvimos cerca, la verdad, y solo lo dejaré ahí. Ya después de esto, vemos como pues nuestra querida muchacha pues le plantea este juego de que sé lo de Toko Kirishima y puedo ayudarte, o sea, o sea, sí, obviamente pues a ver los pensamientos pues de esta misma y tal, así que pues sí, vas a tener que salir en cita en la víspera de Navidad pues conmigo. Así que al final pues a Sakuta no le queda otro remedio pues que aceptar pues ahí la invitación. Aunque aquí es donde termina pasando pues algo muy curioso. Y es que prácticamente la visión, al menos de lo que recuerde, cambia completamente. Porque en este momento es Mai la que termina pues ahí apareciendo en medio de todo esto, y ya no tenemos pues ahí la escena, o sea, donde solamente estaban Sakuta y esta chica eh, simplemente solos. De hecho, tampoco tuvimos la escena de la promesa, ahora que lo estoy pensando, lo cual termina siendo otra cosa bastante peculiar. Recordemos que hay una parte, o sea, donde ellos están pues en el tren y tal, y ella pues le pide ahí y le hace prometer, o sea, que no le, o sea, no intentará así quitarle pues su síndrome de la pubertad. Así que muy curioso, como les digo, o sea, ¿será que Mai es clave para afectar, o sea, lo que es pues toda esta situación? ¿O puede? ¿Será que estas visiones también pudieran llegar a tener algo que ver con el Sakuta? O sea, ya sabemos, pues del otro mundo también podría llegar a ser algo bastante curioso, porque les digo, o sea, ya tenemos ahí muchas claras diferencias. Le digo, o es una situación de varios mundos, o sea, del otro mundo, o es una situación donde la intervención de Mai es ajena a toda esta, o sea, a todo este enfoque de o sea, sí, de las premoniciones como tal. Pero bueno, gracias a la presencia de Mai, pues la cita entre Sakuta y esta Sara pues termina ahí arruinándose al completo. Mientras vemos cómo pues Mai se comporta de una manera pues bastante ejemplar ahí marcando terreno, o sea, pero también, o sea, sin marcar terreno, es como medio raro el asunto, o sea, porque sí, o sea, su presencia ahí ya es muy imponente y tal, o sea, pero lo maneja, o sea, como si no fuera la gran cosa, o sea, que termina ahí dando ese desnivel a la pobre Sarita, y especialmente, o sea, cuando al final pues les terminamos viendo pues ahí hablando juntas y tal, que Sakuta termina utilizando pues el entrelazamiento, o sea, para ver qué es lo que está pasando, y luego terminamos viendo pues
la conversación, o sea, que terminan teniendo ahí, cuando Sara pues obviamente se siente pues ahí intimidada, o sea, por la presencia, o sea, de la mismísima Mai. Y cuando le pregunta, o sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué te fijaste en Sakuta y tal? Y ella pues le termina respondiendo de una manera pues bastante madura, la verdad, o sea, cuando le dice pues que realmente hay muchas razones y tal, pero la principal pues es para que ambos puedan ser felices. Es como que muy bonito, muy llegador. Los que se han enamorado, o sea, van a poder entender las palabras de Mai sin ninguna dificultad. Y es que es cierto, es cierto y muy, muy bonito llegar a pensarlo pues de esa manera. Y es por eso sé que les digo, sé que la relación entre Sakuta y Mai, o sea, me gusta un montón. La verdad, o sea, tengo que admitir, o sea, que cuando yo vi este anime la primera vez y tal, o sea, que no, o sea, Mai me parecía, o sea, la primera impresión, o sea, acerca del personaje de Mai, había visto Oregairu, había visto Bokutachi wa Tomodachi tal. Había visto, o sea, varios animes, o sea, basados en novelas ligeras con una heroína, o sea, de cabello negro y todas siempre tenían pues ese patrón. Ser la típica chica ahí, toda seria y amargada, o sea, que terminaba ahí jodiendo al protagonista. Y les digo, o sea, es la primera impresión, o sea, que me termina dando Mai en un inicio. Por eso, o sea, es que no me terminaba de gustar, o sea, que esta fuera, o sea, ya la heroína ahí elegida y tal. Pero luego, o sea, mientras más vas viendo y si mientras más vas conociendo a Mai, mientras más vas viendo, o sea, cómo pues van interactuando y tal, o sea, te das cuenta de que sin lugar a dudas no hay mejor, o sea, persona, o sea, para este Sakuta que Mai. O sea, encaja, o sea, es una situación muy rara, o sea, porque pareciera que no encajan, pero a la vez encajan bastante. es muy, muy curioso y bonito, la verdad, y les digo, digamos, ¿cómo decirlo? Ese respeto, o sea, que se tienen y esa confianza, o sea, que se terminan teniendo, o sea, porque yo no dudo, o sea, que Mai haya venido aquí, no por celos, sí, no, o sea, para proteger a Sakuta. O sea, no fue una situación de que, oh no, esta me la va a robar y bla, bla, no, o sea, fue una situación donde, o sea, tiene tanta confianza ahí en su relación y tal, y se preocupa también, igual que Sakuta se preocupa por ella también se preocupa igual por o sea, por este Sakuta, o sea, que termina yéndose para asegurarse que esta chica, o sea, no termine pues haciéndole eh, alguna triquiñuela, o sea, dentro de todo. Y me gusta, la verdad, le digo, la manera tan madura, le digo, es tan madura, Mai, o sea, que a veces me asusta. La verdad, o sea, impone, o sea, Mai, digo, es una de las cosas que me gusta mucho de Mai, pero también me da un poquito de incomodidad y es esa madurez, esa forma de actuar, o sea, frente a ahí las cosas es como que, wow. O sea, mis respetos, la verdad, me gusta bastante. Pero al final, o sea, es que era imposible, como yo les había dicho, o sea, era imposible ahí meterse en la relación. Esta chica, o sea, se termina dando cuenta, o sea, de que no puede llegar a hacer nada y que su habilidad, pues, no terminará resolviendo nada. Y es cuando al final, o sea, termina ahí curándose de su síndrome de la pubertad cuando se termina dando cuenta, o sea, de que hay cosas, o sea, que ella pues no quisiera o desearía llegar a saber. Así que interesante, me pareció curioso lo rápido, o sea, porque o ya se había cambiado. No, no se había cambiado. Esto es lo que me pareció muy raro, la verdad, porque ella después de este incidente se va, le da tiempo para cambiarse e ir al lugar de los bambúes. Pero o sea, ¿por qué el cambio? Si bien o sea, ya se había mencionado que quería ponerse el yukata y tal, se me hace muy raro, o sea, que lo haya hecho así simplemente porque sí.
No sé si en la novela, o sea, expliquen un poquito mejor, o sea, este asunto. Pero sí, al menos a mí sí me parece raro, o sea, que escapa de Mai y de repente está en los bambús ya con su yucatita. Pero, en fin. Y al final, o sea, me gusta, o sea, por eso también me encanta mucho Sakuta. Le digo, de hecho, Sakuta me recuerda mucho a un amigo, a mi mejor amigo. Su manera de reaccionar y responder y la manera en cómo actúa, o sea, me recuerda la manera tan sarcástica también, o sea, me recuerda mucho a él. O sea, que digo, buah, calcadísimo. Y tal, y le tengo bastante respeto. Por eso me gusta también pues ahí mucho el personaje al final, o sea, cuando la chica al menos, esta Sarita al menos quería hacerle ahí de ayuda a Sakuta, pero Sakuta pues le dice, mire chica, no te preocupes, me ayudas más no teniendo tu síndrome que teniéndolo. Y tal, muy bonito, la verdad como pues al final intenta reconfortar pues ahí a su estudiante. Es curioso, o sea, porque te dan a entender que sí, esta chica, o sea, sí se terminó enamorando de cierta manera de Sakuta. Me parece raro, o sea, porque yo pensaba que era más como un jugueteo. Ahí como que, o sea, primero, o sea, el asunto ahí de Futaba y el asunto ahí de quererse meter ahí en la relación, o sea, con Sakuta al ver que tenía novia, porque pareciera, o sea, que la chica le gustaba ahí meterse, o sea, con la gente ahí que tenía parejita o que tenía ahí algún crush o tal. Así que muy curioso, la verdad, pero al final pues vemos que le termina jugando en contra y aún así, o sea, parece tener ahí la esperanza de que ya cuando entre a la universidad me declararé otra vez, viendo como no veo. No sé, para ese entonces seguramente la relación entre Mai y Sakuta va a ser aún más profunda. Si no decir que podrían haber llegado a pasar cositas entre ellos. Así que lo siento, o sea, me da mucha penita la Sarita, pero en fin. Ya al final, bueno, vemos cómo pues intentan confrontar a Toko, pero esta misma al final pues termina evadiendo pues a la confrontación pues con esta, o sea, con Sakuta. Y al final al menos Sakuta terminó pues teniendo ahí sus baños termales ahí junto pues a su queridísima Mai, aunque no sé, me fastidia mucho porque no pido, o sea, yo no pido, o sea, que ya intimen o algo por el estilo, o sea, no espero tampoco eso, o sea, pero no sé, o sea, el contacto que hay en esta pareja es tan frívolo, o sea, entiendo, o sea, se nota mucho que se quieren, pero, o sea, para mí falta ese contacto, o sea, falta ese contacto físico, o sea, entre tal, y les digo, no me refiero a tal, o sea, me falta ese, o sea, verlos abrazados, verlos tomados de la mano, verlos acurrucados, verlos darse un besito, que no sé si ya se han dado un beso. Entonces me falta ver algo más de cercanía en la relación. Le hace falta, o sea, porque si bien muchos dirán, no, es que no es necesario, el contacto físico no significa, bla, bla, no, pero es que es parte de, o sea, es parte ahí del romance. Obviamente, o sea, cuando uno se enamora, o sea, quiere el calor de esa persona, quiere el contacto con esa persona. Les digo, o sea, no me refiero a llegar a ese asunto, sino el simple hecho de tomarse las manos, el simple hecho de acurrucarse ahí y tal, el simple hecho de un besito ahí pequeñito, o sea, no digo que de verdad se balancen y tal, o sea, pero sí, o sea, falta, o sea, al menos a mí me hace falta ese calor en la pareja. Pero bueno, al final todo termina pues resultando de buena manera. El síndrome de Sarita pues ha sido curado. La situación ahí con Mai pues al final terminó saliendo bien, no hubo ninguna complicación el día pues de Navidad. Y
bueno, al final pues parece que terminaremos con todo este asunto de Toko Kirishima. Y la verdad es que no sé si será lo último para la historia, o sea, de esta novela. O sea, porque todo pareciera que sí, o sea, que todo pareciera que va a culminar con lo de Toko, pero no sé, o sea, es que les digo, o sea, todavía siento, o sea, que pueden llegar a pasar más cosas. O sea, tenemos un montón de personajes todavía ahí y tal, y los que se pueden terminar ahí agregando también, o sea, que no siento, o sea, que tal. Pero sí, o sea, les digo, viendo como Toko Kirishima parece ser el final boss, o sea, también sí parece, o sea, que nos acercamos pues ahí a un final. La verdad es que no sé cómo pues esté el asunto de las novelas y ya hayan terminado. Y bueno, ver qué es lo que termina pues ahí avanzando pues dentro de esta historiecilla y bueno, ver cuál será el desenlace y cómo pues terminaremos ayudando pues a Tokito Kirishima, alias Nene. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.